Así que esta noche vamos a ir a la palabra en Primero de Reyes, capítulo 4, versículo 1 al 19. Primero de Reyes, capítulo 4, versículo 1 hasta el 19. Amén. Y nosotros vamos a leer para comenzar la noche hoy únicamente el versículo 1. Primero de Reyes, capítulo 4, versículo 1. Hablaremos esta noche bajo el tema el reinado de Salomón. El reinado de Salomón. Bien, como bien dice el título, también el primer versículo de este texto, que dice: reinó pues el rey Salomón sobre todo Israel. Amén. Padre, aquí estamos ocupados la noche de hoy en educarnos, en aprender, en ser como tú, Señor. Estamos esta noche aquí ocupados, después de que hemos estado hablándote toda la semana, buscándote toda la semana, Señor. Oh Padre Santo, hemos estado clamándote toda la semana. Ahora nos sentamos aquí a escuchar tu voz, a oír tu voz, a ser ministrados por el bendito Espíritu Santo de Dios. Que la noche de hoy la palabra sea fresca, sea especial, sea nueva para nosotros. Y que, como ya dijimos, podamos ser educados en ella, Padre Santo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Si usted lee esos 19 versículos, lo voy a retar a algo. Lea los 19 versículos después. No, bueno, ya que, pero bueno, medio hojeé el texto. Y lo primero que uno se da cuenta, medio hojeando el texto, es la cantidad de nombres que hay allí. Y este es un texto de esos donde uno como predicador se sienta y lee eso y dice: ¿y ahora yo aquí qué digo? Porque es mucho nombre. Me sentí como en aquellas épocas del libro de Números, del libro de Levítico, donde, bueno, predicar era tan difícil por la densidad de los temas, por lo difícil de los textos. Hay textos muy fáciles de predicar. Uno halla las enseñanzas de una vez allí solo de una sola lectura, pero hay otros textos como este que son difíciles. Por eso el reto es: usted ojee eso y póngase en mi lugar y pregúntese: ¿qué predicaría yo sobre ese texto? ¿Qué diría yo sobre ese texto? Si a mí me tocara enseñar, si a mí me tocara predicar, ¿qué diría yo sobre ese texto bíblico? Piénselo. Bien. Gracias a Dios, Él me da su sabiduría y me ayuda. Tiene piedad de mí, misericordia de mí y me ayuda. Hace 8 días estuvimos viendo evidencias de la sabiduría de Salomón en las relaciones interpersonales. La capacidad de oír bien, de hablar bien y de considerar los sentimientos de los demás. Y así, de esa manera, logró resolver un tremendo acertijo, un tremendo problema que se le presentaba delante. Oyendo, hablando bien y poniéndose en el lugar de los demás. Aquí vamos a ver otra evidencia de la sabiduría de Salomón, pero ya no en cuanto a sus relaciones personales, sino que vamos a ver otra evidencia en cuanto a su liderazgo, a su reinado. Y entonces nos interesa
si usted es líder de la iglesia, pues le interesa mucho esto que vamos a hablar. Pero también si lidera allá en su trabajo o en su comunidad. O tal vez, hermano, liderando su casa, sencillamente. Liderando su casa. Vamos a aprender de la sabiduría de Salomón, cómo él lideró a este pueblo. Y vamos a descubrir algunas cosas muy puntuales, muy prácticas, muy específicas, que espero nos ayuden a liderar, sobre todo en estos tiempos de crisis que estamos viviendo. Entonces, en su gobierno, su sabiduría lo llevó en primer lugar a delegar. Los versos 1 al 7, bueno, ya leímos el 1, leamos del 2 al 7, dice: y estos fueron los jefes que tuvo Azarías, hijo del sacerdote Sadok, Elihoref y Ahías, hijo de Sisa, secretarios, Josafat, hijo de Ahilud, canciller, Benaía, hijo de Joiada, sobre el ejército, Sadok y Abiatar, los sacerdotes, Azarías, hijo de Natán, sobre los gobernadores, Sabud, hijo de Natán, ministro principal y amigo del rey, Ahisar, mayordomo, y Adonirán, hijo de Abda, sobre el tributo. Tenía Salomón 12 gobernadores sobre todo Israel, los cuales mantenían al rey y a su casa. Cada uno de ellos está obligado a abastecerle por un mes del año. Bueno, usted ya se irá dando cuenta y el reto que uno tiene al mirar eso. Pero pensando en la sabiduría de Salomón, en cuanto a su liderazgo, su gobierno, mire que él entendió algo que lo dicta la sabiduría, que lo dicta la inteligencia, el entendimiento, y es el hecho de delegar, el delegar. Entonces nos da una lista de su equipo de trabajo, de personas a quien él delegó, a quien él encargó trabajos, labores. Nos dice, por ejemplo, que Azarías, Elihoref y Ahías eran secretarios de su reino, que Josafat era canciller, que Benaía, el hijo de Joiada, por fin pude con ese nombre. A lo largo del estudio de David no pude con ese nombre, decía Joaida, decía yo, pero ya lo aprendí. Benaía, hijo de Joiada, era el ejército, era el general del ejército mejor. Los sacerdotes, Sadok y Abiatar, aunque el sacerdote era Sadok, recuerde que Abiatar había sido desterrado y conservó su nombre de sacerdote, pero tal parece que no ejercía las labores, solo Sadok. Azarías, que era el jefe de los 12 gobernadores que nos habla el versículo 7, y el primer ministro, Sabud, hijo de Natán, que dice allí que era amigo del rey. Entonces, aquí la sabiduría lo que dictó fue que debía delegar, de que no podía hacer él el trabajo solo, de que no podía pretender él hacer todo lo que había que hacer. Eso es evidente desde los tiempos aquellos de Jetro. Recuerda que Jetro vio un día a Moisés cansado, agotado, aburrido seguro. ¿Y qué le pasa? Entonces, no, mucha carga, mucho pueblo, mucho problema, mucha dificultad aquí tenemos. Y entonces él le dijo, no, es que usted está haciendo todo solo y usted no puede hacer todo solo. Se va a cansar usted, va a cansar al pueblo, va a cansar a los demás, entonces no puede usted hacer todo solo. Entonces le dio la estrategia y le dijo, vas a buscarte jefes, gente sabia, así, le dio los requisitos y le dijo, te vas a buscar gente así y los vas a poner por jefes de miles, de cientos, de decenas,
de 50, el grupo de 50 personas, y ellos van a tratar los temas que ellos puedan tratar, y todo lo que sea difícil te lo van a traer a ti. Esa es la sabiduría. Hay que encargar, hay que delegar. Delegar, en palabras sencillas, es repartir un trabajo entre varias personas, de manera que se haga mejor, más fácil, y se descentralice la situación. Entonces, si usted es un jefe allá en su trabajo, Dios lo puso allí, le dio esta bendición, usted debe aprender a delegar y a repartir y a dar privilegios a personas que estén capacitadas para hacerlo. Y también sucede en todos los demás ámbitos de la vida. Y nunca olvidar que la familia es un equipo. Y los equipos se conforman cuando el líder, quien lidera, que en este caso debería ser el varón, puede delegar funciones, delegar trabajos. Y si no es el varón, pues la varona que sea. ¿Sí? Pero que delegue trabajo, que delegue cosas por hacer. Me preocupó hoy, estos días que he estado oyendo la oración, que varios hermanos han estado orando como si hubieran recibido informes de que durante la pandemia está habiendo mucho problema familiar. Como que el encierro, el estar ahí, la esposa, el esposo, los hijos, todo, no está trayendo como que esa manifestación de una familia bonita, ideal, que se soporta, que se tiene paciencia, sino que como que están agarrados. Pero yo no creo que ellos hayan recibido esos informes de gente cristiana, sino que por allá lo oyeron en noticias de pronto. Pero no, ese no es el ideal. Te recuerde, desde el comienzo de esta situación yo le dije, esto es algo que se supera en familia. Esto es algo que se supera en la unidad. No en la división, no en los gritos, no en la pelea y en la casa, sino en la unidad. Porque tras de que estamos como estamos, la situación está como está, para que encima haya problemas en el hogar. Y cuando eso sucede, el problema de liderazgo allí en la casa. Y una de las cosas que el liderazgo hace, el buen liderazgo, es que sabe delegar. No hace todo, ni pretende hacerlo todo. Entiende que es necesario hacer ello. Ahora, mire, yo estaba pensando cuando hacía este mensaje, que no sé qué hubiera sido de mí en esta situación si yo hace tiempo no hubiera aprendido ese principio, ¿no? Hay gente que piensa que el pastor está para hacerlo todo. Y ese era el imaginario antes, ¿no? El pastor estaba y tenía que hacerlo todo, ¿no? Y de hecho los pastores hacían casi todo. Pero muy temprano, desde el comienzo de mi ministerio, me hicieron comprender que una de mis labores principales como pastor y como líder era preparar gente, era delegar personas para que ellos hicieran la obra de Dios. Que yo obviamente haría mi trabajo, mi labor, pero que era muy importante que yo aprendiera a repartir el trabajo. Eso me lo enseñó gente sabia, eso me lo mostró gente entendida. Y desde que la iglesia comenzó, pues yo me di a esa labor. Al comienzo, claro, me tocó a mí hacer todo. Mire, yo cantaba, yo ponía la música, yo predicaba, yo oraba, yo hacía el aseo de la iglesia. Todo eso hacía yo. Pero no tenía en mi cabeza que toda la vida iba a ser así. Sino que yo decía, hay que esperar que llegue la gente y hay que darle confianza a las personas, hay que identificar sus talentos, sus dones y pedirles que ayuden, que colaboren. Bajo unos requisitos, unas condiciones, pero pedirles que ayuden, que colaboren. Y así ha sido. Y ahora pasaron los años, las décadas. Mire lo que está pasando. Y yo pensaba, ¿y si yo no hubiera formado líderes de grupo?
¿Cómo estaríamos hoy día, hermano? Pero ahí tenemos los líderes de los grupos, pastoreando la gente, a la mayor cantidad de personas. Ahí están ellos. Eso es delegar. Vaya, hágalo. Le doy mi confianza, vaya, hágalo. Delegar. La sabiduría indica que uno debe delegar. ¿Qué fuera de nosotros si no hubiéramos levantado unos maestros de discipulado? Ahí están ellos, enseñándole al pueblo la palabra en medio de esta situación. Si no hubiéramos brindado confianza a las personas de la alabanza. Y así a cada ministro que hoy, a pesar de esta situación, sigue activo y sigue haciendo la obra de Dios, porque se le delegó, se le encargó, se puso allí. Siempre le digo, siempre es muy importante entender esto y seguir ese ejemplo. Entonces, no solo en la iglesia, usted como líder de un ministerio, de un grupo, tiene que aprender a hacer eso, porque eso es lo sabio, sino también como padre, como madre, como jefe, como coordinador, como lo que sea que Dios le haya dado como privilegio. Si Dios lo puso allí, una de las cosas que usted debe hacer como sabio administrador es delegar las funciones. No pretender hacer todo, ni pretender hacerlo solo. Es imposible, es muy difícil que esa situación suceda. Entonces, la sabiduría llevó a Salomón a que él delegara y tuviera su equipo de trabajo allí. Ahora, en segundo lugar, lo llevó a pensar en la cooperación. En la cooperación. Versículo 7, la última parte dice: cada uno de ellos estaba obligado a abastecerlo por un mes en el año. Entonces, mire cómo es la situación. Tenía 12 meses el año judío. Repartieron la tierra en 12 partes, que no incluía, esas 12 partes, no incluía Judá, que ahí sí, no sé qué pasó con la sabiduría, pero bueno, después veremos eso. Un trato especial con Judá. Cuando aquí dice Israel, esas 12 porciones de tierra en que se dividió, eran todas las tribus excepto Judá. Judá tenía un trato especial ahí, imagínense. Eso sí no fue sabio. Pero entonces la repartió, la dividió. Sabiduría para poder controlar mejor las cosas. Puso un líder en cada estado, en cada departamento, como usted quiera llamarle. Y una de las labores de ese líder era ayudar a la manutención del rey, de su corte. Salomón dijo: uno solo, muy difícil que mantenga esto. Seguramente Salomón pensó: una sola persona no puede hacerlo, pero muchos pueden hacerlo, pero juntos podemos hacerlo. Y es lo que se llama la cooperación. La cooperación es cuando uno entiende que uno es para todos y que todos son para uno. Esa es la cooperación. No era nada fácil sostener ese reinado. Si usted lee los versículos 22 y 23 del capítulo en el que nos encontramos, se da cuenta de ello. Mire, dice: y la provisión de Salomón para cada día de un mes, dice, era de 30 coros de flor de harina, 70 coros de harina. O sea, harina especial y harina común. Bueno, luego dice: 10 bueyes gordos diariamente, 20 bueyes de pasto y 100 ovejas diarias, sin los ciervos, gacelas, corzos y aves gordas. Eso era parte de la manutención de Salomón y la corte, ¿no? No que él se comiera todo eso, sino que era parte de la manutención de Salomón y de su corte. Ahora, usted multiplique, bueno, no estoy seguro si tenía también 30 días, pero seguramente tenía muchos días también el mes judío. Entonces, multiplique 10 bueyes gordos por unos 20 y pico de... ¿Cuántos bueyes eran eso en un mes?
Entonces era una gran cantidad de cosas con las que había que proveer a la corte. Y Salomón sabio dijo, uno no puede, pero varios sí podrán. Uno es imposible que lo haga, que me mantenga la corte todo el año, pero muchos sí pueden hacerlo. Y esto es lo que corresponde a la cooperación. A la cooperación. Entonces, mire, lo sabio, la sabiduría de Dios en una persona se muestra no solo en que puede delegar, que no está pretendiendo hacer todo y que no está pretendiendo hacer las cosas solo, sino que la sabiduría de Dios en una persona también se ve en el hecho de que vamos a cooperar. No vamos a pensar en uno, sino que vamos a pensar todos como un equipo. Y este es un consejo que sirve también para todo. Volvemos a reiterar, en la familia, la cooperación, el que el Padre es para todos y todos para el Padre. La madre es para todos y todos para la mamá. El fulano, el niño, el adolescente es para todos y todos son para él a su vez. No sé si sea clara esa expresión. Sí. Todos somos una unidad, todos nos ayudamos, todos estamos juntos, todos tiramos al mismo lugar, todos tenemos el mismo propósito. Ahora, cuando existe ese tipo de pensamiento, esa mentalidad, pues las cosas van a ser más fáciles. Uno solo, tirando, no podrá soportar, por ejemplo, esta situación de la pandemia. Pero si todos tiran, seguramente será más fácil soportar este tiempo, pasarlo y salir adelante. Y después de la pandemia, seguir así para que como familia logremos y alcancemos cosas. Esto puede ser el colmo, hermano, que haya división. Encima de todo lo que esté pasando, haya egoísmo, haya el pensar solo en mí, haya el pensar solo en lo que yo quiero. Es el colmo. Y aclaro, de verdad que nadie me ha dado quejas de nada. Solo que yo estaba oyendo las oraciones y oía como que a los hermanos preocupados por eso. Y orando, Padre, mira lo que está pasando a la familia en la pandemia. Y esto, se quieren divorciar, están a punto hay peleas en los hogares. No, hermano. Este es un tiempo de unidad, de cooperación, de estar juntos en la casa, de tener paciencia. Tal vez nunca usted en su vida haya estado 24/7 en su casa, juntos todos. Y eso no es una prueba menor, es una prueba mayor, porque hay diferentes temperamentos, hay malentendidos, hay cosas. Pero uno debe estar centrado en pensar, aunque eso puede que pase en el hogar, tenemos que pensar en la cooperación y en la unidad. Porque eso es lo sabio, eso es lo que nos sacará adelante, eso es lo que nos hará ver más allá. Pero pensando no solo en ello, pensemos en la iglesia y esto es la cooperación también. Indiscutiblemente esta situación puede que lesione mucho a nuestra iglesia. Tenemos que ser sinceros, hermano. Puede que esta situación la golpee demasiado. Y cuando regresemos, no seamos los mismos, me refiero al número, ¿cierto? Pero entonces, no importa ello, lo que importa es que todos estemos pensando en la cooperación. Que no estemos pensando en ¿y qué hará la iglesia por mí ahora? Sino, ¿qué puedo hacer yo por mi iglesia ahora en este tiempo? ¿Qué puedo hacer yo por ellos? ¿Qué puedo hacer yo porque todo sea mejor? Porque todo esté más tranquilo. Porque cuando regresemos a la normalidad en ese caso, entonces todo sea mejor. Ese es el pensamiento. Fíjese que los gastos de la iglesia, por ejemplo, en este tiempo, arriendo, lo básico, arriendo, servicios, una ayuda para mí,
alguna otra deuda que debemos pagar porque los bancos pues ya dieron 2, 3 meses y de ahí para adelante toca empezar a pagar. Eso no lo puede sostener una sola persona. No lo puede sostener una sola persona. Pero todos sí podemos. Todos podemos poner algo. La gente dice, no, solo tengo tanto. No importa, todo eso sirve. Pensar ahora en los ministerios. Qué bueno. Yo estoy agradecido con Dios y estoy impresionado de todos aquellos que a pesar de todo han seguido sirviendo al Señor en este tiempo. Me hace sentir eso tranquilo, me hace sentir eso feliz, me hace sentir eso agradado de que haya ese tipo de personas allí, sirviéndole al Señor, no pensando en mí, en mi necesidad, en mi escasez, porque creo que la mayoría nos visitó aquello, sino estoy pensando en cómo ayudo a los demás, cómo coopero, y eso es bueno, porque eso es lo que dicta la sabiduría. Eso es lo que dicta la sabiduría. Bien. Los proyectos familiares, ministeriales, espirituales, se sacan adelante juntos, como dice mi esposa. Juntos es mejor, hermanos. Entonces, mire, nosotros hemos tenido que vivir tormentas como iglesia. Hace 10 años vivimos una. Algunos de ustedes estaban en esa época allí. Hará unos 8 años, cuando mi pie, vivimos otra. Y ahora estamos viviendo otras. Y yo creo que así como salimos adelante las 2 anteriores, saldremos adelante de esta. Como salimos adelante las 2 anteriores para ser mejores como iglesia, yo creo que también ahora saldremos adelante de esto, pero no solo, no me dejen solo en esto. Ni dejen solo a sus líderes, ni dejen solo a unos cuantos allí. No haga eso, hermano. Ese es el tiempo de pensar, no, ¿qué hará la iglesia por mí? Sino, ¿qué voy a hacer yo por mi iglesia durante este tiempo de crisis, de situación? Estoy aplicando los conceptos. Le hablé de la familia, le hablé de la iglesia, pero usted puede aplicar esto de la cooperación en todos los ámbitos de la vida. Es juntos como las cosas van mejor y como los proyectos se sacan adelante. Entonces mire qué cosa interesante. Todo eso dictaba la sabiduría. Salomón fue sabio, delegó, repartió el trabajo. ¿Ven? No solo Salomón hizo eso, sino que también puso en práctica el concepto de la cooperación, sabiendo que uno solo no puede, pero que todos juntos sí podemos. Entonces yo solo no puedo ahora dirigir, pastorear, liderar una cosa, la otra, aquí, allá. No puedo. Pero juntos todos sí podemos. Con personas meditando, pensando, con el tipo de pensamiento de ¿qué puedo hacer yo por mi iglesia? Igual pasa con la familia. No es tiempo de pensar ¿y qué va a hacer mi familia por mí? Sino ¿qué puedo hacer yo por mi familia? Porque es uno para todos, pero a su vez todos para uno también. Bendito sea Dios. Esto fue lo segundo, delegar y cooperar. Ahora, lo tercero, cambiar. Ahora, para comprender esto, quiero que comparemos estos 2 textos. La semana que viene, con el favor de Dios, vamos a ver cómo fue la opulencia, la prosperidad, es decir, son otros tiempos. Pero quiero que usted se fije en ello mirando 2 de Samuel, capítulo 8. 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 Aquí vamos a tener un texto bíblico, versículo 16, donde 15 al 18 mejor,
hermano, mire, donde se nos va a relatar el reinado de David. O sea, es un texto muy parecido al que estamos leyendo, pero usted va a entender la diferencia, que es donde quiero que se centre. Dice, de nuevo, mire cómo empieza, y reinó David sobre todo Israel. Dice, y David administraba justicia y equidad a todo su pueblo. Joab, hijo de Sarvia, era general de su ejército, y Josafat, hijo de Ahilud, era cronista. Sadoc, hijo de Ahitod, y Ahimelech, hijo de Abiatar, eran sacerdotes. Seraías era escriba. Benaía, hijo de Joiada, estaba sobre los ereteos y peleteos, y los hijos de David eran los príncipes. Entonces, note cómo esta organización era mucho más sencilla que la anterior. Eso es algo de notar, es lo primero que hay que notar. Esta organización era más sencilla que la de Salomón. La de Salomón era más elaborada, más elaborada. Además de ello, note el énfasis que hay aquí en lo militar. En el versículo 16 nos mencionan quién era el general del ejército en aquel entonces, que era Joab, y Benaía, quien ahora en tiempo de Salomón es el general del ejército, en ese momento estaba sobre los pereteos y celeteos. Los que recuerdan, los cereteos y peleteos era la guardia personal de David, sus guardaespaldas, sus escoltas. Entonces eran ellos. Entonces era más sencillo, y este estaba centrado en la mitad. Razón de ello eran otros tiempos. David estaba tratando de consolidar el reino, y para consolidar el reino requería la fuerza militar en ese momento. Entonces eran otros tiempos, eran otros momentos, eran otras situaciones, eran otros contextos de la vida. Bien, pasó el tiempo, David logró consolidar un reino, pero es Salomón quien lo lleva a su mejor expresión. Tal vez nunca más en la historia del pueblo de Israel estarán mejor que como están con Salomón, al menos en cuanto a la prosperidad, la riqueza, ese tipo de cosas, ¿no? Refiriéndome a ese tipo de cosas. Ya usted leyó allá entonces, estuvo conmigo en 1 de Reyes 4, ¿no? Y puede sentir la diferencia en los textos que hemos leído. Aquí tenemos una organización más elaborada, no tanto centrada en lo militar. Razón de ello eran otros tiempos, eran otras situaciones, eran otros contextos de cosas diferentes, distintos. Y por ello la sabiduría llevó a Salomón a cambiar, a administrar a Israel diferente de como la administró su padre, porque Salomón comprendió claramente que estos eran otros tiempos, otras situaciones y otros contextos de cosas. ¿Ve? Ahora, yo quise traer esto, lo pensé y quise traerlo, hermanos, porque a la gran mayoría de nosotros la vida nos cambió literalmente en un santiamén. En un momento, en un chasquido de dedos, la vida nos cambió. Estaba yo mirando unas facturas allá, eso. 13 de marzo yo fui, 16 de marzo no nos dejaron abrir más el jardín y nos prohibieron reunirnos como iglesia. De un momento a otro, de un momento a otro. Y la vida desde ese momento cambió en muchas cosas, en muchos ámbitos. Un cambio que no es fácil. Mire, todo cambio para nosotros los seres humanos trae estrés, genera desconcierto, como que le mueven el piso, como que usted no sabe cómo actuar, qué hacer. Y le toca como que reaprender las cosas. Entonces, han pasado 3 meses y medio desde que comenzó básicamente esta situación. El 16 de marzo, recuerdo,
15 de marzo era un domingo, 16 de marzo, un lunes. Ese 15 de marzo en la noche dijeron, no hay más clases. Se prohíben las reuniones de tantas personas. La vida cambió, hermano. ¿Qué pasará en el futuro? Tengo ni idea. ¿Cómo será? Todavía no. No podemos controlar ello. Podemos pensar cómo zanjar la situación, pero no sabemos qué va a pasar en realidad en el futuro. No podemos saberlo. Sabemos lo que pasó en el pasado, lo que ocurrió ahora, lo que está ocurriendo ahora en este presente. La vida era antes otra. Y teníamos ciertos comportamientos, ciertas maneras, ciertas formas, porque la vida era otra antes. Pero la vida nos cambió, hermano. Y lo sabio es aprender a cambiar con ella. Y a adaptarse. Desde el comienzo le dije a varias personas, tenemos que reinventarnos. Tenemos que aprender a adaptarnos a esto que está pasando y a lo que siga pasando. Porque eso es lo sabio. De ninguna manera podemos pretender seguir haciendo lo mismo que hacíamos antes, ahora. Porque antes eran otros contextos, otras situaciones, otras cosas. Ahora hay otra realidad y tenemos que actuar en consecuencia de esa nueva realidad que ahora tenemos. Entre otras cosas, realidad que nos ha abierto los ojos, nos ha hecho ver algunas cosas, ventajas, desventajas. Nos ha obligado a esforzarnos, a ser creativos, a idear maneras. Nos ha obligado a todo ello. Y eso es lo sabio. Que cuando las circunstancias cambian, que cuando las cosas cambien, nosotros tengamos la capacidad de cambiar con ello, de adaptarnos, de reinventarnos. Porque eso es lo sabio. Eso es lo que indica la sabiduría de Dios que Él nos da. No somos Salomón, obviamente, ninguno de nosotros, pero podemos alcanzar a captar ese principio, hermano querido. Que es difícil acoplarse, que es difícil. Sí es difícil, hermano. Pero tenemos que hacerlo. Porque los contextos son otros. ¿Y qué va a pasar más adelante? No sabemos. Pero algo tenemos que tener claro, es que tenemos que aprender a adaptarnos a ello. Por duro, por fuerte que sea, tenemos que aprender a adaptarnos a ello. De ser recursivos, de ser creativos, de inventar cosas. Se lo dije en las primeras predicaciones, cuando esto recién comenzaba. Cuando hablé, cuando el desierto te encierra, recuerda, hablé de eso. Reinventarse, adaptarse, ser creativos, usar lo que tenemos en la mano. Porque eso es lo sabio. No pretenda seguir viviendo como vivía antes de mitad de marzo. No al menos hasta que las cosas retomen ese mismo camino de ese tiempo. Ahora esta es otra realidad que tenemos que enfrentar. Y hay un texto maravilloso que quiero que lea, que lo escribió el mismo Salomón sobre esto. Tal vez ahora que todas estas cosas están pasando, usted logre comprender lo que este texto quiere decir. Entonces tenemos Eclesiastés capítulo 3. Eclesiastés capítulo 3. Lo va a leer despacio, lo va a leer con tranquilidad, porque aquí Salomón está diciendo aquello mismo que yo le estoy diciendo. Uy, se metió una guitarra aquí, bueno. Aquí Salomón está diciendo lo mismo. Mire qué bonito esto. Ahora usted tal vez lo entienda. Y yo, para mí este texto ha tomado un nuevo momento. Una nueva visión ha tomado este texto desde que todo esto está pasando. Él lo dijo. Todo tiene su tiempo. Y todo lo que se quiere debajo del cielo
tiene su hora. Dice, hay tiempo de nacer y tiempo de morir. Entienda eso. Y tenemos que adaptarnos a ello. Cuando es tiempo de nacer vivimos de una manera y cuando es tiempo de morir vivimos de otra. Dice él, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Un tiempo de sembrar cosas y ahí actuamos de cierta manera. Y hay otro tiempo donde recogemos lo que estamos plantando, ahí actuamos de otra forma. Todo tiene su tiempo. Dice, hay tiempo de matar y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de, me confundí, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar. Hay tiempo de sufrimiento. Nos adaptamos, nos reinventamos en ese momento. Pero hay tiempo de curar. Nos adaptamos también en ese momento. Nos adaptamos y aprendemos de esos momentos. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Cuando las cosas se están destruyendo, nos adaptamos. Y cuando tenemos que edificar o reedificar, nos adaptamos. Dice tiempo de llorar. Nos adaptamos y aprendemos. Tiempo de reír. Nos cambiamos, nos reinventamos y aprendemos. Tiempo de endechar, o sea, estar tristes, lamentándonos. Nos adaptamos y aprendemos. Y tiempo de bailar. Nos adaptamos y aprendemos. Quiere decir esto, de nuevo, esto quiere decir tiempo de estar feliz, tiempo de estar triste. Luego dice, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar, y mire esto, y tiempo de abstenerse de abrazar. ¿Ah? Como hoy día, nos toca abstenernos de abrazarnos. Entonces, pero ¿qué pasa? Nos adaptamos y aprendemos. Cambiamos, no actuamos igual. Cuando uno está en tiempo de abrazar, actúa de una manera. Y cuando está en tiempo de abstenerse a abrazar, está en otra forma. Él le dice, tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amor, de amar y tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra y tiempo de paz. No sé si lo notan, ¿no? Dice, hay de todo. De todo toca vivir. Y pinta extremos aquí. Y la idea subyacente y detrás de todo esto es, de todo va a pasar, de todo puede pasar, de todo hay tiempo. Y hay que actuar de acuerdo a ese tiempo que estamos viviendo. Amén. Sin llorar, siendo valientes, siendo fuertes. Cuando es el tiempo de endechar o de llorar. Y mesurados, humildes, tranquilos, cuando es tiempo de edificar o de recoger. Todo tiene su tiempo, hermano. Los últimos meses han sido tiempos, ¿qué decimos acá, no? De morir. Ha sido tiempo de matar, de destruir, como dice aquí. Tiempo de llorar, tiempo de endechar. Ha sido tiempo de esparcir piedras, tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de perder, como dice acá.
tiempo de desechar ha sido un tiempo de romper, un tiempo de callar, un tiempo de guerra. Pero nos adaptamos y aprendemos. Y eso es lo sabio. Eso es lo que hace la gente entendida. Los otros quieren seguir actuando como antes. Los otros se entregan a llorar y se rehúsan a entender que hay una nueva realidad a la cual deben enfrentar para salir adelante. Figúrese todo lo que uno puede sacar de este texto. Pero todo porque el Señor lo ayuda a uno, porque ¿cómo sería sin Él? Mire la sabiduría de Salomón, la que Dios le dio. Lo llevó a delegar. No podemos hacer todo solos ni pretender hacer todo. La sabiduría nos lleva a delegar, a repartir trabajo, a buscar quién puede ayudarnos. La sabiduría que Dios le dio a Salomón lo llevó a buscar la cooperación, porque había una gran tarea que hacer y Salomón sabía que unos pocos no podrían hacerlo. Entonces pensó en cooperar y dijo, unos pocos o uno no pueden, pero todos sí podemos, todos sí pueden cooperar. Y Salomón, con la sabiduría que Dios le dio, entendió que debía cambiar, que los tiempos habían cambiado, que los momentos habían cambiado, que ya no era el tiempo de David de consolidar un reino, sino que era un tiempo de esparcir, de multiplicarse. Y entonces gobernó de otra manera, se comportó distinto a lo que había sido el reinado de David. Diciendo, y nos dejó la enseñanza, es que para todo hay tiempo. Y en esta vida hay tiempo donde reímos y tiempo donde nos toca llorar. No le busque, así va a ser siempre. Así continuará siendo mientras nos vayamos de esta tierra. Y habrá un tiempo donde ganemos y otro tiempo donde perdamos. Y habrá un tiempo donde veamos prosperidad y otro tiempo donde veamos escasez. Pero ¿qué hacemos? Nos echamos a la pena, lloramos, nos lamentamos, nos dejamos estar, ¿no? Nos adaptamos, nos reinventamos y aprendemos. Este tiempo no será para siempre. Llegarán los meses y los años donde podamos recuperar lo que hemos perdido en este tiempo económicamente. En cuanto a relaciones, en cuanto a servicio a Dios, llegará ese tiempo también. ¿Y sabe qué? Seremos otros. Porque si usted está viviendo este momento de su vida y esto no le está ayudando a cambiar, usted está desperdiciando esta oportunidad que Dios nos ha dado. Amén. Vamos a orar al Señor.